Buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo está mi querido amigo inexperto? Estamos bien, estamos relajados. Me gustó el capítulo que traje hoy día. Sí, Súper relajado, esa yo creo que es la palabra. totalmente Súper relajado y les digo al tiro, si vienen a escuchar algo que lo entretengo, informarse con esta información chanta que traemos normalmente, este capítulo no lo van a encontrar, este capítulo es un cierre. Bueno, ahí vamos a contar un poquito... Claro, pero sin embargo, a pesar de no traer información, como lo hacemos habitualmente, Ujú. yo diría que uno de los capítulos más importantes de Sin Ser Experto. Sí, porque esto trae un antes y un después Y un después. para lo que es Sin Ser Experto. Así que si le interesa el canal, si le interesa el podcast como tal, lo invito a escucharlo. Si no, escuche los otros capítulos que tenemos anteriormente y disfrútelo. Y ríase, disfrútelo, aprenda con ciertos capítulos. Pero con este, si le importa de verdad, o si viene llegando, puede que sea una persona que nunca ha escuchado, si viene llegando, también escúchelo, para que sepa lo bueno que se viene, para que lo sepa, ¿no? Para que esté preparado, Esté preparado, para que sí. haga ventosa. Exacto. Así que eso Los dejamos entonces con el capítulo. Esperamos que que no les guste, la cagada, que entiendan lo que vamos a hacer. Y que cachen la calidad que vamos a traer. Nos vemos. Es la hora de decir adiós. Como dice compañero. Y no me sigue. decir adiós. Decir adiós. Con ánimo, con las ganas. Sí, Se va, se va. despide. Este estupendo año lleno de cosas buenas. Maravilloso. El mejor año de la humanidad, del mundo mundial. Oh, el año culiao callampa, weón. Y se va horrible porque hace un calor de la chota. Y como ya lo hemos Sí, demostrado esa es en la- todos los capítulos, odiamos el calor. Y a la gente que Es le el gusta el sello calor. del podcast, ¿ah? El calor. El calor. El calor y el contexto. El calor y el contexto. Así es. Justamente. Oh, ¿y cómo está, compañero inexperto? Adivina, po. Cagado de calor, po. Cagado de calor, po. Man. ¿Quién más? Pero recagado de calor. No, pero estoy bien. Estoy con ganas. Estoy con ganas de que termine el año. Se acaba el año. Para mí, en realidad, es como. Termina el año nomás. Sí. Sí. Sí, no, además. Al sí, otro día es porque- viernes. Claro, porque para... Y seguimos en pandemia. Para ser justo, de hecho estamos grabando justamente el 31 de diciembre del año 2020. Este capítulo lo más probable es que Sí. esté como el 3 del 2021, más o menos. Pero... Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Pero claro, estamos grabando aquí el mismísimo... horas antes de que se acabe este horrible año. Pero sí es chistoso porque hay mucha gente que dice así como, oh, por fin se va el año, qué rico, que ha sido un año malísimo, pero si mañana va a ser lo mismo, loco. Sí, seguimos en pandemia, Lamentablemente. seguimos con Yo sé- crisis yo sé que económica. nosotros Sigue so- todo igual. ¿Cómo, perdón? Sigue todo igual al final. Exacto. Yo creo que nosotros somos como un poco los Grinch, ¿ah? Primero la Navidad, aquí viéndole el lado negativo, ahora viéndole el lado negativo al año nuevo. Somos No, lo, valimos que ya somos lo peor de lo tiramos peor. mierda a todo. Somos los haters. Somos unos haters, weón. Nos convertimos en lo que juramos destruir, weón. Justamente. El contexto. El contexto y el calor. Bueno, cuando sea invierno ahí nos van a escuchar más felices, subiendo el ánimo. Sí, de verdad que con mucho más ánimo. Porque a mí no funciono con calor. No, ¿ah? yo No tampoco. funciono con calor. Yo tampoco. Y bueno, hay que. Y Perdón, dale no. iba a decir exactamente las mismas palabras que tú. Y bueno. Pero ya las dijiste, así que continúa con tu y bueno. Y bueno, no es solo el último capítulo del año, que lo más probable es que esté el otro año, sino que también es el último capítulo de este podcast. Bueno, no de este podcast como tal, no se pongan tristes los niños en su casa. Las dos personas que nos escuchan, no se pongan tristes. ¿Sí o no? Porque no es el último capítulo del podcast, pero sí el último capítulo de la primera temporada. Después de 10 capítulos, 10 semanas constantes de grabar. Mire, y nosotros somos personas. Si somos algo, somos inconstantes. A cagar. Tú y yo, ninguno de los dos. Aparte de inexpertos. Aparte de inexpertos, somos inconstantes. Porque Que esa palabra ni siquiera, ni siquiera sé sé si si existe, pero- yo tampoco. Pero se entiende lo que va. No somos constantes, ya. Todo lo contrario. Y siempre lo hemos sido, siempre dejamos la cuestión estirada. Entonces yo me siento orgulloso de poder haber grabado 10 capítulos seguidos. Porque aunque no hayamos subido 10 capítulos así como semana a semana y realmente lo subíamos un día lunes y tal, era porque no teníamos tiempo. Pero el capítulo sí lo grabábamos por lo menos semana a semana. Y eso nosotros lo sabemos, estamos claros de eso. Y yo, Sí, sí, eso fue bastante rico, lindo Sí. haber podido entregarlo cerca del lapsus de cada 7 días. Ujú. A veces fueron Claro, 8, a veces fueron 8, pero de hecho fueron las menores veces. Yo creo que
8 de 10 capítulos salieron el día domingo, que era como lo que teníamos más o menos planeado. Y 2 capítulos salieron como el día lunes o martes a más tardar. Entonces yo me siento bastante orgulloso de lo que hicimos en estos 10 capítulos. Eh, eh, me ha sorprendido también porque si bien nosotros no hemos difundido el podcast a otras personas, ha llegado gente que tal vez lo escucha un minuto, qué sé yo, pero ha llegado y eso me pone contento, la verdad. Y por lo Sí, mismo... a mí igual. Ah, sí, dale, no. No, que te digo, a mí igual me pone contento eso, de que no le hemos hecho propaganda, sí, como masiva o compartir los links de todos los capítulos en Instagram o Facebook, en redes sociales. No se ha hecho y la primera temporada que vamos a cerrar con este capítulo, yo siento que fue en parte como experimental. Así es. De hecho, totalmente experimental. Sí, yo creo que escucháis capítulo a capítulo y cada capítulo es distinto al otro. Cada capítulo es peor que el anterior. No, yo creo que Pero ahí fue sí por... hay una línea que yo por lo menos, y siendo autocrítico, sí siento que fue de mal a bien, que fue mejorando, que por lo menos tenía una mejora, que fuera muy, muy leve. Yo por lo menos siento que sí hubo una mejora. Sí, o sea, yo igual considero que hubo una mejora. No tenemos experiencia en podcast, no tenemos tampoco estudios relacionados No, con para algo nada. sobre esto. Pero nos entretiene, nos gusta, como siempre lo hemos dicho, hablar, conversar, debatir, traer temas, tirar la talla o hacer diferentes tipos de cosas. Y ha sido agradable grabar los capítulos. Y una de las cosas importantes que yo siento es que al terminar esta etapa, la primera etapa del podcast sin ser Ujú. expertos y dar la bienvenida a lo que sería la segunda temporada, es el momento de crecer y empezar a meter cosas que son sorpresas que quizás vamos a contar a lo largo de este capítulo. Que a todo esto, este es un capítulo que tiene la finalidad de hablar, de contar cómo ha sido en realidad Claro, estos 10 esto va a capítulos. ser como un resumen de lo que ha sido los 10 capítulos, de por Claro, si alguien, imagínate, llega y escucha esto, justo este capítulo, y dice, oye, pero aquí no hablan de nada, no, que entienda que justamente es claro. Y el como, contexto, es como ver todo lo que hicimos, ver lo bueno, ver lo malo, contar un poco lo que vamos a estar trayendo y expresarnos también lo que hemos sentido y que es importante si este es un proyecto de nosotros. claro, claro, porque, o sea, no partió como un juego así, o sea, partió como un juego en realidad, así como, oye, sí, podríamos hacerlo, podríamos intentarlo, obviamente con la seriedad que conlleva, tratar de tener el compromiso de decir, hagámoslo, Claro, ya, no lo por lo vayamos a menos dejar tirado. semanalmente, que no sea una cuestión Claro, que lo subimos una o vez al sea, año, no sé. porque para que la gente sepa, en un inicio estaba la idea de quizás grabar 2, 3 podcasts a la semana, después con las cosas que teníamos que hacer, nos dimos cuenta que era imposible, Claro. o O sea, tal era vez no muy imposible, complejo. pero claro, tendríamos que dejar de lado cosas que lamentablemente, ¿y por qué digo lamentablemente? Porque si lo vemos desde un lado de vista hedonista no es lo más agradable, pero tú trabajas, yo estudio, los dos tenemos que hacer cosas que requieren mucho tiempo de vez en cuando y tal vez no es imposible, pero tendríamos que dejar de lado eso y eso es lo que hoy en día nos da algo, pues a ti te da la plata para poder mantenerte y a mí mis estudios que tengo que continuar para sacar la carrera. Claro, claro, entonces ha sido un camino que logramos, que yo creo que partió con el tema de la pandemia, de hecho. O Sí, sea, anteriormente ya habíamos tenido conversaciones en la idea de hacer algo. sí, pues Ya, siempre quizás habíamos no en tenido esta las ganas de plataforma, hacer algo, pero un siempre hemos canal de tenido la cara de hacer YouTube, algo qué sé yo. juntos. Claro. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, yo creo que por la pandemia, el encierro, empezamos a conversar. Ya conversábamos harto, pero empezamos a conversar ya hay muchas horas, Sí, como lo hacíamos antes, teníamos charlas de 4 o 5 horas de repente. Y salió la idea de hacer un podcast, porque bueno, tú escuchabas ya harto podcast, sí. yo no tanto, no tenía muy poca experiencia en lo que era podcast como tal. Y bueno, de ahí a averiguar un poco, a comenzar, a tratar de tener los implementos. O sea, tampoco es que necesite gran cosa, lo único que necesitas es un micrófono y un Y audífono las para escuchar ganas. al que está al otro lado. Y las ganas, claro, pero no necesitas como algo más o algo que sea mucho más, no sé, importante. Así como decir, no, tengo que invertir en una sala de grabación. Quizá, No, claro, ese lo tipo de cosas único no. que lamentablemente al no tener los recursos tal vez no podía entregar el producto con la calidad que sí te gustaría. ¿Cachai? Ah, A mí, por claro, ejemplo, me encantaría que de partida que pudiéramos grabar juntos, que sería lo ideal. Y claro. segundo, que fueran con micrófonos ya profesionales, porque la calidad obviamente también entrega algo.
Pero como nosotros por el momento no tenemos la calidad sonora, intentamos que tengan algo en particular o algo especial los capítulos. Y por lo mismo queremos hacer un cierre de temporada y empezar con una nueva temporada, pero que ahí vamos a ir contando un poquito más y por qué. ¿Por qué queremos hacer como esta evolución y por qué queremos hacer como este paso? ¿Cachai? Justamente, justamente esa es como la esencia del capítulo, de darle como un cierre a esto, para empezar una nueva etapa, no es como un cierre y nos vamos y no nos vemos nunca más, Claro. sino De que hecho, nos vamos a tomar una semana, que también vamos a contar por qué nos vamos a tomar una semana. Ni siquiera es de flojo, ni siquiera es porque, oh, terminamos una temporada tan estresante. No, no, nos vamos a tomar una semana, pero por algo muy fundamental y que va a servir justamente para lo que venga de aquí en adelante. claro, o sea, lo que tenemos, los planes que tenemos adelante es como, no es la palabra adecuada, pero es profesionalizar de alguna manera el podcast, sino que traer como más contenido, un poco más buscado, que tenga más investigación. Exacto. Quizás por lo mismo nos vamos a tomar la semana, a lo mejor anda a saber tú, los primeros capítulos a lo mejor van a requerir más de 7 días, porque por el tipo de investigación que tengamos que hacer, pero queremos traer diferentes tipos de formatos al podcast, Así es. Es que, claro, ¿ya? de partida tomando una semana y tomando en cuenta que nosotros subimos normalmente el capítulo el día domingo, a nosotros nos toma un día grabar y un día editar, o sea, necesitamos 2 días. O sea, teniendo una semana libre, más los otros 5 días de la semana, ya tenemos 12 días para investigar y todo, y los últimos 2 días serían para grabar y editar, y con eso yo creo que ya podríamos traer un primer capítulo decente. Sí, o sea, sin ningún problema lo podríamos hacer. Y, y bueno, yo estoy bastante motivado con esta como nueva etapa que se viene más adelante del Sí, yo podcast. igual. Me da... estoy motivado, de verdad que estoy muy motivado. Quizás no se me escucha así como wow, Es que hace gritando ni nada calor, por el pues hace estilo, pero estoy calor, cagado hay de que calor entender tampoco. eso. Estoy como ahí, todo con calor más encima. Ya lo he dicho en varias ocasiones, yo para grabar y tratar de mantener un poco la acústica, porque vivo en el centro, cierro todo, las ventanas, todo, entonces el calorcito, uff, que te lo encargo. Y pues es que siento que tengo algo personal con el calor, weón, porque de verdad que Es el demasiado el hate que le odio. tiro, sí, la cagó, weón, es impresionante. Pero bueno, volviendo al tema, estoy motivado, tengo ganas, y es como una nota para yo. El primer capítulo que grabamos, que fue Universidad versus Trabajo, Ujú. era un capítulo en el que yo no estaba así como tiritando, ¿cachai? Porque no me pongo nervioso, pero sí estaba como ansioso, tenía mucha ansiedad, ¿cachai? Porque nunca me había puesto como frente a un micrófono a hablar, a Ujú. grabar. Entonces, hoy con el tiempo, al paso de estos 10 capítulos, ya no tengo nada de nervio y me siento mucho más relajado a la hora de ponerme al frente al micrófono. Sí, po. Sí, a mí me Como pasa que siento más confianza con el micrófono, A mí me pasa lo mismo, porque claro, la gente tiene que entender que no es como que lo miro con otro ojo. fácil hablarle a una pantalla, ¿cachai? Para nada, Sí, po. es complicado. Es súper, súper, súper difícil y es más difícil. Yo, por ejemplo, no vivo solo, lo he dicho muchas veces, entonces acá de repente hay bulla o me vienen y abren la puerta y me preguntan algo, ¿cachai? Entonces, a mí no solo era complicado por el tema del ruido, sino que además también me da cierta vergüenza de, oye, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis hablando con nadie? ¿Y por qué estáis grabando, ¿cachai? Pero ahora yo, como desde el tercer capítulo en adelante, le digo, no, estoy grabando, ¿cachai? No me interrumpan y que algo que también me ha servido para poder mejorar, hablar más fuerte, hablar claro, ¿cachai? Sí, sí, o sea, yo me acuerdo de los primeros días donde teníamos el miedo que nos interrumpieran, que la bulla, que diferentes cosas, pero con el paso del tiempo también me he dado cuenta que tú tomaste ya el paso de decir así que voy a estar haciendo esto, Ujú. como que ya es algo más, más, más arraigado quizás a nosotros, como que yo ya tengo súper asumido que uno de mis hobbies es tener un podcast. Claro. Claro, no es el podcast más escuchado de Chile, no es el podcast más exitoso, no es el mejor podcast, pero para mí es algo importante porque es un hobby y me gusta, me divierte. Si no me divirtiera, yo te diría, ¿sabes qué? Me dejó de interesar, me dejó de divertir esto y no lo quiero hacer más. Es que lo más Pero si lo probable, hago porque me divierte claro, bastante. lo más probable es que el día que ya no nos divierta o que ya no queramos o que sintamos que es una obligación más que un gusto, lo más probable es que no lo hagamos más. Y eso, eso tiene que estar terrible claro, ¿cachai? Sobre todo si Sí, no tenemos ninguna ganancia por esto, ¿cachai? Y lo grabamos semana a semana sabiendo que en realidad no es como que ni siquiera vamos a ganar 2 pesos por esto, ¿no? claro, claro. O sea, yo por lo menos en el tiempo soy un poco inexperto Ujú. en el sentido de entender cómo funciona la ganancia dentro de los podcasts. Ya, porque, bueno, no lo voy a decir porque, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Eh,
mi sueño es ser independiente. Ya sea con diferentes tipos de cosas, negocios o emprendimientos. Pero si a mí me preguntaran, ¿no? Si es que queréis vivir de hacer podcast o grabar o generar contenido en plataformas, yo lo haría. Ujú. O sea, a mí me gustaría bastante y yo sé que tú también. Sí, sí. Entonces, quizás el capítulo anterior creo que fue que lo dijimos, que vamos a trasladar también, no es que dejemos de subir los capítulos a donde se escuchan. Ah, verdad, primera sorpresa. Spotify, Primera sorpresa, no sorpresa porque ya claro, la he dicho. claro. Pero sí queremos trasladar lo que es el podcast a YouTube. Sí, de partida queremos, claro, ampliarnos, ampliar nuestras fronteras. Claro, eso es en realidad ampliarse en vez de trasladar, porque no es que dejemos de subir los podcasts a donde ya se suben, Ujú. sino que vamos a agregar ahí YouTube como tal, Exacto. para poder subirlo. Porque yo por lo menos con YouTube tengo un poco más de cercanía y tengo un poco más de claridad de cómo funciona con el tema de las estadísticas, de tener claro qué es lo que se tiene que llegar a hacer para que en algún momento sea rentable. Y ojo con esto, no es que nosotros busquemos así como lo hagamos por plata esto. No, porque si no, no lo estaríamos haciendo. Porque No somos lo estaríamos pobres y haciendo. no ganamos plata para esta cagada. Claro. Pero sí, por lo menos yo lo digo abiertamente porque yo no tengo problema con decirlo. Si pudieras generar unos ingresos con esto, sería mejor, porque podríamos quizás mejorar un poco el equipo de Es audio, que eso, yo, de hecho, comprar a yo lo creo mejor un que antipop, micrófono, a lo si, mejor una esponjita acústica, claro, yo creo ir que mejorando un poco el tema de... si algún día llegamos a ganar plata con esto, lo más probable es que esa plata sea invertida en el mismo podcast. Yo creo que eso sería lindo porque podríamos ir mejorando sin necesidad de, además de no ganar plata, además invertir en algo que lamentablemente de repente se puede invertir nomás, pues si también uno tiene prioridad, imagínense, estamos en pandemia, está la pura cagada, hay gente que está sin pega, entonces no se puede gastar en micrófonos mejores, por ejemplo. No se puede, lamentablemente. Claro, Entonces sería complicado. bonito eso. Entonces, claro, esa es una de las primeras como sorpresas, con la intención de buscar expandirnos, con la intención de que poder llegar a más gente también. Vamos a abrir un canal de YouTube. No vamos a salir nosotros, ya, porque todavía no nos atrevemos tanto. No, y no, O sea, yo me atrevo, yo no tengo problema con hacerlo, ujú. pero no tengo, ahí sí, no tengo el equipo para poder hacer grabación decente, porque no voy a grabarme en 480, Ah, ¿cachai? claro. No, yo por... O en 1080 con 20 FPS, Sí. porque si en algún momento que me grabara a mí mismo, sería en buena calidad, Ah, ya. ¿cachai? O sea, no lo haría como cutre, porque 4K, 4K, siento 4K. es que yo siento que ese tipo de videos sí era rentable quizás, o sí se veían decentes hace 10 años atrás o 7 años atrás en la plataforma. Más, yo Pero creo. hoy en día, o más, claro, pero hoy en día casi todos tienen como una calidad de imagen más o menos decente. Claro. Entonces, hasta que yo no pueda tener esa calidad de imagen decente, la verdad es que no estoy ni al metro con, con mostrar la cara porque Sí, no... sí, es el tema. Yo creo que tú podías hacer algo que sea así como, entre comillas, cutre, por decirlo de alguna forma, pero tenía un límite, tenía un límite. Ya si no tenéis la suficiente calidad para hacerlo mejor, de repente es mejor no hacerlo. De repente menos es más. Y yo creo que acá en este caso, no grabar no va a ser más. Claro. Claro, y hay muchas ideas también, ¿por qué no comentarlas? Que fuera de lo que es el podcast como tal. Ujú. Por eso yo creo que lo podríamos comentar al final, porque es fuera del podcast como tal. Claro. Yo creo que una de las ideas importantes que tenemos y cómo vamos a partir en la segunda temporada, y eso es algo que todavía lo estamos trabajando, ¿ah? Claro que lo tenemos que pensar rápido porque si no se nos va a ir el tiempo, pero nuestra principal idea, bueno, cuando nosotros le pusimos el nombre de Sin Ser Experto nos costó harto, tuvimos harto rato pensando en un nombre, porque de partida no nos Harto rato yo me queríamos refiero a que por lo menos porque estuvimos más de un día, más de un día, ¿o no? porque Habrá invertido sus 12 horas. claro, nuestra idea principal o nuestro temor principal, entre comillas, era como encasillarnos en algo. Porque incluso en un momento quisimos poner así como el par de rata o la cueva de la rata, no me acuerdo cómo era, pero ¿te acordáis de un, Sí, sí, de un sí, nombre sí. así? De las Porque, opciones que tuve. sí, sí, porque, ¿para qué lo vamos a negar? Onda, somos bien ratas por nuestras cuestiones, en el sentido de gamer y la cuestión. Eh, pero después dijimos no, porque va a parecer que es de juego, ¿cachai? Va a parecer que es de película. Después le queríamos poner otra cosa y decían no, porque va a parecer que solo es de cosas contemporáneas, ¿cachai? O solo de actualidad y nosotros en realidad queremos hablar de muchas cosas. Entonces lo pensamos mucho, 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 mucho. Fue muy difícil elegir el nombre hasta que llegamos a Sin Ser Expertos. ¿Y por qué nos gustó tanto y por qué quedó, o por lo menos a mí por qué me gustó tanto? Porque de partida no nos encasillan nada. Si tú leís sin ser experto, no es como que te lleve a algo, no es como que sí, puede que hablen de cine, puede que hablen de juego,
si bien es un pro y un contra. Uno, el pro es que no te encasilla, el contra es que la gente puede que no entre porque en realidad no le interesa, ¿cachai? No sabe de qué va a tratar. Claro. Claro, no tenemos un nicho. Exacto, no tenemos un nicho. Pero ¿por qué me gustó tanto ese nombre sin ser experto? Porque yo de hecho lo escuché en otro podcast, que muchas veces se le critica a la gente que hace este tipo de contenido, que habla de cosas que no sabe, ¿cachai? Que no es experta finalmente, que no es profesional en el tema y aún así la habla. Yo no lo veo nada de malo, porque yo, por ejemplo, yo lo vería malo si yo fuera a hacer cátedra a un colegio de algo, ¿cachai? De historia, por ejemplo, y que yo no supiera. Claro, O así como vais de paleontólogo y no tenía idea de nada. exacto, o que voy a hablar de vacunas, ¿cachai? O que voy a hablar de enfermedades a una escuela médica sin ser experto. Ahí yo creo que habría un problema. Pero cuando tú haces este tipo de contenido y dices claramente que en realidad es para entretener, que no es para informar, que si bien de repente sean datos, que si son informativos, que no es su idea principal, ¿cachai? Que es para pasar el rato finalmente. eh, Cabe muy bien el nombre porque no nos fuerza a hacer algo a nivel estúpidamente profesional, una investigación así profesional y acabada totalmente y tener estudios relacionados con. Pero yo creo que eso no quita que nosotros sí queramos hacer un buen trabajo y una buena investigación previa al tema que vamos a tratar. Y muchas veces nos pasó que como no teníamos tanto tiempo, no sabíamos bien de qué íbamos a hablar y cuando sabíamos eran unos 2 o 3 días antes, entonces teníamos que en esos 3 días antes investigar lo más posible, anotar las cosas y traerlo para hablar. ¿Salieron bien? Sí, hubieron capítulos donde salieron muy bien, ¿cachai? El capítulo del miedo a mí por lo menos me encantó. Yo si pusiera en un ranking de este año de los capítulos, el del miedo para mí fue el que más me gustó. No sé si para Sería ti tu fue el top mismo. one. Sí, sí, también me gustó bastante. Ese sería mi top one, ¿cachai? Entonces, ¿qué queremos hacer en esta nueva temporada? Queremos, eh, a ver, ¿cómo lo explico? Queremos que hacer como muchas temporadas cortitas, porque cada temporada se trataría de algo muy en específico. Entonces tendríamos, por ejemplo, 4 capítulos de ese algo muy en específico y los separaríamos en secciones. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría investigar durante, no sé, 1 o 2 semanas a fondo un tema en particular, intentando volvernos lo más expertos posibles dentro del tema y traer muy buena información, con muy buenos detalles, con conocimiento amplio sobre el tema, con respuesta a preguntas incógnitas que ustedes se puedan hacer mientras lo escuchan. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo lo dije al principio, a mí me encantaría poder grabar en persona, me encantaría poder tener un estudio profesional donde grabar, pero no lo tenemos. Entonces, si no podemos entregar 100% calidad sonora, queremos por lo menos entregar la mayor posible calidad en información y en contenido. Y yo por lo menos esa es mi ideal, ¿cachai? Y yo cuando te lo planteé tú me dijiste que a ti también te gustaba la idea, así que esa por lo menos va a ser como la segunda sorpresa, que el podcast ya no va a ser lo que venían escuchando hasta el día de hoy, que no va a ser un capítulo se trata de cada cosa, sino que una temporada, que obviamente no va a ser muy larga, no va a ser de 3 o 4 capítulos, yo le digo temporada, le pueden decir arco, díganle como quieran, ¿cachai? Capítulos especiales grandes, no sé, díganle como quieran. Se van a tratar de algo en particular o que tenga un hilo conductual y así van a ir haciendo. Entonces cada 3 o 4 capítulos se va a cambiar el tema. Esperamos que no le aburra, Claro. esperamos que le guste. Si llegamos a recibir algún comentario, porque lo vamos a subir a YouTube ya en ese tiempo, que ya es aburrido escuchar tantas veces el capítulo, vamos a intentar que sean, por ejemplo, de 2 capítulos, de 3 capítulos. Pero sí vamos a intentar hacer eso, que sea mucho más profesional el contenido, que sea mucho más experto dentro de la inexpertise, si es que existe esa palabra. Y eso, no sé si tú tenías algo que acoplar a lo Sí, que acabo de sí, decir. o sea, evidentemente pienso lo mismo que tú. Si tuviera que acoplar algo o decir algo, sería que finalmente va a ser como una saga por Claro, entregar, así, eso. van a ser diferentes sagas, no sé, por ejemplo, un ejemplo burdo, vamos a hablar de teclado, entonces este capítulo vamos a hablar de estos 2 teclados y este otro capítulo vamos a hablar de estos otros 2 teclados y a lo mejor este otro vamos a hablar de estos otros 2 teclados. Claro. O incluso para ser más específico, no sé, pues un capítulo vamos a hablar del material que está compuesto el teclado y los materiales Claro, que componen el teclado. Otro vamos a hablar de las teclas en particular y de los la historia del materiales. Y el teclado, otro, claro, de la historia de los teclados y hasta que han llegado los teclados hoy en día. No sé, no vamos a hablar de los teclados por si acaso, pero para que se claro, entienda. bueno, anda a ser tú. También. Pero hay cosas que, por ejemplo, si bien a mí no me molestan y me causan gracia,
no está de más mejorarlas, que es como por ejemplo los capítulos estos donde quizás teníamos la duda con algo de información y lo buscábamos mientras grabábamos el podcast. Ujú. Eso no me molesta para nada, me causa gracia, pero intentar mejorarlo. Ujú. Quizás que no nos pillemos. No estoy diciendo que no vaya a pasar, ni Sí, que sí esté puede mal, pasar, sobre todo porque de sino que estoy repente diciendo que a nos... ir lo mayor preparado posible a grabar. Claro, y tienen que tener en cuenta que esto es tan orgánico de cierta forma que nosotros decimos, ¿de qué tema vamos a hablar? Sigamos con los teclados, que es el mejor ejemplo que hay. De los teclados. Ya. ¿Qué vamos a investigar? Los teclados, los materiales y la historia. Perfecto, tú buscas la historia y yo busco los materiales y las teclados. Cuando grabamos el podcast, recién contamos lo que encontramos. Entonces es tan orgánico que obviamente de repente se generan preguntas. Y si nosotros no las llegamos a ver, ahí igual lo vamos a buscar, ¿cachai? Si no tiene nada de malo, porque de hecho siento que nuestro sello personal podría ser incluso eso, que sea una conversación entre amigos, que sea lo que hemos venido haciendo desde siempre, porque nosotros desde que nos conocemos, desde que hablamos, siempre hemos sido así, conversamos de un tema, de ese tema le sacamos 10.000 preguntas, intentamos encontrar respuesta, de ese tema nos lleva a otro tema, y eso, yo por lo menos es lo que quiero transmitir, yo no quiero transmitir algo tampoco 100% maqueteado, ya que no se confunda profesionalismo con que esté arreglado, que esté todo así, un libreto estructurado y que diga, y ahora tú dices, oh, qué impresionante, ahora yo digo, sí, es Claro, muy no, bacán. sí, eso obviamente que no es así, pero a lo que voy yo es que quizás con un poco más de tiempo, como lo queremos plantear ahora en el podcast, que nos va a permitir mayor preparación, en ese tiempo de preparación vamos a tener tiempo de poder explayar o investigar lo necesario sobre las futuras preguntas que podrían nacer en el mismo podcast, porque como dices tú, a veces nosotros nos juntábamos a grabar, planteamos la idea, decimos, grabemos de esto, ya, grabémoslo esto, mañana grabémoslo, perfecto. Nos juntamos mañana, entonces a medida que iba saliendo el tema, oye, pero nos falta esta información. Pero lo buscamos en el mismo podcast. Ujú. Ya, eso no está mal. Sin embargo, yo siento que al tener más tiempo para poder investigar, ese tipo de preguntas las vamos a debatir a lo mejor antes de grabar. Ah, claro. Entonces vamos a ir como más preparados, cancha, no sé ni hablar. Vamos a ir más preparados a poder traer más información un poco más certera y sin tener que estar pillados en el momento. Aparte, yo siento que el formato va a estar en YouTube y YouTube es mucho más asequible al tema de los comentarios. Claro. Porque, por ejemplo, si la mayoría de la gente... A todo esto, bueno, yo no sé en realidad cómo son las estadísticas, si es que todos son así, pero nosotros tenemos un 63 más o menos % de reproducciones de Chile y el resto son de otros países super random. Sí, la cagó. A mí que escuchan un Nosotros minuto tenemos y se ahí van. muchas dudas con el tema de la estadística y por eso Sí. queremos, de hecho, no migrar a YouTube, pero sí expandirnos porque sentimos de cierta forma que YouTube nos puede dar cosas más concretas. Estadísticas más fiables. Exacto. Claro, porque nosotros tenemos, por ejemplo, oyentes de Estados Unidos, no tenemos ningún podcast en habla inglesa. Tenemos en Brasil, el otro día tenemos un país súper raro que ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero Debe estar muy el tema de triste tenerlo... esa Claro, persona entonces, que por escucha ejemplo... de decir, puta, no se acordaron de mi país. Claro, no lo nombrar. Entonces, por ejemplo, si está en YouTube y subimos una saga de los teclados, y el primer capítulo es de X cosa de los teclados, el segundo capítulo es de otra X cosa de los teclados, y no se graba todo, o independientemente de cómo se grabe, al subir el primer capítulo y los comentarios, uno puede ir más o menos buscando qué responderle a esos comentarios dentro del capítulo. Entonces se Exacto. puede jugar un poco más con los oyentes y te pueden dejar preguntas o dudas que le quedaron sobre el capítulo y nosotros las podemos intentar traerlo en el siguiente porque va relacionado con lo mismo. O incluso nos Entonces- pueden dejar un tema y nosotros podemos hablar de ese tema. ¿Y por qué? Porque al momento de que nosotros partimos diciendo no nos queremos encasillar en nada, es porque a nosotros, desde como... Y bueno, para que la gente sepa, y tú lo sabes, po, pero a nosotros por lo menos desde que nos conocemos y hablamos y ya tenemos una relación de amistad mucho más grande, hemos hablado de todo. Entonces nos gusta hablar de todo. Sí. Onda, nos gusta hablar desde política, hasta cine, película, juego, paisajes, lugares, el mundo, geografía, historia, Sí. memes, no sé, nos gusta hablar de todo, ¿cachai? Entonces, por eso es igual importante que empecemos a tener como este contacto con la gente de cierta forma, porque no es por un tema de que, que queremos ser famosos y la cuestión. No, para nada, pero es que como nos gusta conversar, como nos gusta debatir, muchas veces tenemos pensamientos muy parecidos. Entonces de repente puede que ustedes logren dar un tema donde no sea tan parecido, entonces se forma un debate. Y puta, los debates también son entretenidos, ¿cachai? Sobre todo con nosotros tomando en cuenta que no nos vamos a putear, ni nos vamos a agarrar a combos, ni nada, sino que vamos a intentar ahí traer información, traer una contrarrespuesta. Entonces también van a ser cosas entretenidas. Claro, aparte yo siento que un tercero, yo pienso que al final
lo que te permite YouTube es el tema de los comentarios. ¿Y por qué recalco tanto eso? Porque yo siento que ahí ya no somos los dos con la audiencia, sino que somos 3 personas que hacen el producto, por decirlo. Claro. Literalmente ya los oyentes empezarían a formar parte de lo que es el podcast como tal, en esencia. Ujú. Porque a lo mejor nosotros hablamos del miedo. Y nosotros hicimos el podcast del miedo. Si hubiera estado en la plataforma de YouTube, a lo mejor hubiéramos recibido comentarios de, oye, sé que buen dato, oye, sé que ese dato valía callampa, oye, pero también pasa esto. Buen dato, Y cuando crack. te dicen, oye, también pasa esto, Ujú. tú decís, oye, pero qué interesante, y ahí se crea un debate entre los dos y a lo mejor te permite traer un mini podcast aclarando O claro, esa o información. también aprendís, pues sirve para aprender, pues. Que van a Exacto. llegar el comentario. Bueno, al principio no creo porque vamos a ser chiquititos, en bola tenemos 1 o 2 reproducciones, qué sé yo. Pero me comento yo mismo, po. Ah, Comento yo mismo. claro. Pero ponete que 10 personas lo escuchen, 15 personas lo escuchen. De que van a llegar comentarios mala leche, lo más probable es que lleguen comentarios mala leche. Si ese Sí, no pero tiene ningún a mí por problema, lo menos pero. siempre eso me ha dado lo mismo. ¿Ah? A mí eso por lo menos siempre me ha dado lo mismo. Sí, Si a mí también. fuera nada de eso. Si entonces nosotros estamos, no importa tanto que hayan por lo que piensen de nosotros, es que lo que queremos justamente con esto de los comentarios y todo es que ampliar los temas, ampliar el conocimiento. Nosotros no somos personas, o yo por lo menos no me considero una persona culta, o lo que se cree de una persona culta, pero de que me gusta Claro. aprender, me gusta aprender. Entonces si alguien me puede corregir un dato que diga que está malo, o alguien me puede pasar un enlace, por ejemplo, para decir, mira, te interesa este tema, entonces mira, puedes seguir investigando en este lugar, en esta página. Yo encantado, po. Claro. Claro, pues es que anda por ahí que aparezca, yo siempre lo he dicho, o siempre lo he pensado, no sé si lo he dicho, pero anda por ahí que en uno de nuestros podcasts de Sin Ser Expertos, que esa es la gran visión, que me huelga un poquito un paréntesis, que a mí también me gusta mucho el nombre porque, como dices tú, no te encasilla y te da la libertad de hablar cualquier tema sin que te puedan prejuiciar, Es que ese es el tema, cuando sin puede que te llegar puedan, alguien y sin que te decir, ay, puedan pero ¿cómo habláis de decir, esto si no sabéis? Y es como, vos no sabéis leer. no, pues Ah, no no sé, sabéis pues, leer, no sabéis leer. claro, Ahí pues, el si no título lo sé, tiene más lo que digo desde claro. antes. Entonces, yo por lo menos sería hermoso, ¿cachai? Que en algún momento quizás hablando de algún tema del que no somos expertos, Llegaron en la expertos. audiencia hubiese un experto, Sí, weón. ¿cachai? Y que te pudiera aclarar, te pudiera Es que, corregir. ¿sabéis A qué? mí me haría lo mismo en realidad como me lo dijera, Ajá. pero se agradecería el tema de interactuar, ¿cachai? Claro. Y, Quizá y yo, sería genial. yo por lo menos intentaría investigar que de verdad fuera un experto, pero si fuera un experto, llega a nuestro canal un experto y nos dice, ustedes hablaron hablaron por ejemplo del miedo, y el miedo la verdad tiene otros tópicos psicológicos y tal, y le digo, oye, ¿en serio? ¿Te puedo hablar por Instagram? Y me dice, sí, sí, no hay problema. Y hablando me doy cuenta que de verdad es un psicólogo, por ejemplo, yo lo invito al podcast. Sí, pues. Sí, pues le preparan una ¿Cachai? entrevista Entonces y todo el sería muy tema. bacán, porque y por eso tenemos tantas ganas y por eso lo queremos hacer con tanto énfasis y sobre todo esto de YouTube, igual lo voy a repetir, que esto, la posibilidad de acercarse a la gente y tener estas nuevas opciones, po. Si nosotros por lo menos Claro. queremos, yo no sé, nunca, bueno, de hecho nunca te lo he preguntado, tampoco te lo voy a hacer la pregunta ahora, pero yo por lo menos me interesa seguir con esto hasta cuando se pueda, ¿está ahí? El día que ya no se pueda, por X razón, que de verdad no se pueda, ahí lo más probable es que se tenga que terminar, pero mientras se pueda, a mí me gustaría darle, weón, hasta que, no sé, aunque nunca logremos tener más de 10 escuchas, es un tema de que yo me sentiría bien de constantemente poder haber hecho un producto que tal vez no llegó a la gente, pero que lo hice. Y lo hice con corazón y le pusimos empeño y obtuvo lo que obtuvo nomás. Claro, o sea, yo por lo menos, repito, más allá de los resultados que podamos tener, que a todo esto, insisto, no son malos, No, para para nada. nada, para nada. Y a pesar de los resultados que se pueda tener, yo igual lo voy a seguir haciendo hasta el día que ya me aburra. Sí, ese es el tema. ¿Cachai? Si finalmente, por ejemplo, puede llegar un momento en que a lo mejor subimos 5 podcasts consecutivos y tenemos las escuchas de siempre, a lo mejor en Spotify o en las otras plataformas donde se sube el podcast, Ujú. y a lo mejor en YouTube cero así. Claro. Ahí me haría lo mismo, lo seguiría haciendo igual, mientras me entretenga. Me da lo mismo si nadie me ve. Es que esa es la gran esencia, o ese es como el gran corazón Ujú. del podcast. Sí, po. Y es que nosotros, independientemente, grabáramos un podcast o no, Hablábamos de estaríamos estos conversando mismos las temas. mismas weas igual. Sí. ¿Cachai? Estaríamos hablando exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, te aseguro que, de hecho, el primer podcast, Universidad versus Trabajo, lo hablamos muchas veces ese tema. Sí, caleta. De hecho, por eso quisimos Sí, partir con ese tema, porque sentíamos que era, sí, lo habíamos hablado tantas veces que ya, y como estábamos nerviosos y como no sabíamos bien cómo dialogar y cómo entregar información, fue lo más sencillo para nosotros.
partir con un tema Sí. que lo teníamos recontra hablado, ¿cachai? Sí, o sea, casi todas las noches que nos juntábamos, estábamos en Discord y conversábamos, tocábamos el tema. El tema de los extremos, También, también es algo que conversamos todos los días. El miedo también lo habíamos conversado antes. sí. ¿Cachai? Separar la obra del artista. En realidad, todas las cosas que ustedes Ujú. encuentran en nuestro podcast son cosas que nosotros hablaríamos independientemente grabáramos o no un podcast. Así es. Entonces, al final de cuentas, entre seguir y no con el podcast, yo prefiero seguir porque seguiría haciendo lo mismo. La diferencia es que tengo un micrófono al frente que me está grabando mientras converso contigo. Pero si no, insisto, seguiría exactamente igual. Sí, sería lo El mismo. tema de conversación. Como digo, sería muy hermoso que en algún momento tuviera algún tipo de rentabilidad. No porque quiera ser millonario No, de esto, pero sí porque te permitiría quizás mejorar el trabajo. la calidad del trabajo que uno está Exacto. haciendo. Si es lo que yo pienso, Ya. pues si ya estáis haciendo algo que te gusta y lo estáis haciendo con amor y le estáis dando dedicación, si eso te da la posibilidad de enfocarte todo el tiempo que tení en solo eso, termináis entregando un producto muy, muy la raja. Mucho mejor, pues mucho mejor. O sea, hay grandes exponentes. Yo de podcaster conozco algunos chilenos, pero no soy tan conocedor Ujú. como por ejemplo de creadores de contenido de YouTube. O sea, conozco mucho más youtuber que podcaster. Ah, sí, me pasa lo mismo. ¿Cachai? Entonces yo por lo menos veo y se da cuenta cuando se dedican a eso, les va genial, pero es porque se dedican igual a eso, ya están sumergidos en esto y le pueden dar todo su amor y Y todo todo su el tiempo, toda su tiempo. dedicación. Y plata, tienen plata para poder ir mejorando. Si al Claro, final esto es como una bola de nieve, po. claro, o sea, hay proyectos, hay ideas, de hecho hemos tenido otras ideas que la otra vez, no sé si te acuerdas cuando te la dije, que podríamos quizás traer como mini reviews tipo podcast de algunas Sí, cosas, verdad. podcast mini cortitos, ¿cachai? Y ir inventando cosas a medida que va en el camino, que puede que en algún momento las hagamos o puede que no, Ujú. pero siempre vamos a estar con las ganas de ir innovando Ir mejorando. dentro de además. lo que nosotros hacemos, claro, y de ir mejorando. No de decirte así como hoy, sé que vamos a inventar algo que nunca nadie más haya inventado. No. No, sino que ir No innovando tenemos nuestro tanta propio creatividad podcast, tampoco. claro, pero ir agregándole cositas. Yo personalmente nunca he tenido vergüenza en decirlo, porque no siento que sea como tal, pero yo soy como ladrón de ideas. O sea, si yo veo a alguien que, independientemente de cómo me caiga la persona, veo que está haciendo algo genial y puedo sacar una idea de lo que él hace, Ujú. independientemente de quién sea, yo aprendo. O sea, a lo que voy es que no da lo mismo donde venga la idea, yo la tomo igual y Claro, al ver copiar el concepto, no la cuestión claro, como tal, no, sino no, que no, copiar el no como, claro, copio el concepto, o ni siquiera copiarlo, pero quizás me sirve De de base. guía para poder sacar Mm. un concepto nuevo, claro. Entonces eso por lo menos a mí me agrada bastante y repito que estoy bastante como entusiasmado Sí, con esta nueva temporada y con lo que viene más adelante para el podcast, que sería Sin Ser Experto 2021. 2021, justamente. Así que eso, vamos a tener harta idea, vamos a tener hartas cositas, esperamos que les guste, esperamos que... Bueno, si lo está escuchando y ya llegó hasta este punto es porque le interesa el podcast. Dudo que alguien que no le interese haya escuchado este capítulo por lo menos hasta este punto. Así que si te interesa es por algo, ya sea porque te gusta, porque te parece entretenido, porque encontráis que lo que hablamos tiene algún sentido, aunque no tenga mucha información dura por decirlo, tiene algún sentido, tiene alguna idea que tú decís, me interesa, compártelo y con eso nos va a estar ayudando mucho. Sí, eso es una ayuda genial, el tema que lo puedan compartir o comentarlo. Y yo creo que no mucho más que decir. Yo por lo menos, sé tú. Nosotros igual jugamos hartos videojuegos. Ujú. Aparte de grabar podcast, otro de los pasatiempos que tenemos harto es videojuegos. Ujú, Y por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención el tema de hacer stream, ujú. con algunos videojuegos en particular. Entonces, no estoy diciendo que vaya a tener relación con el podcast, ojo. Sino que yo como inexperto... Vos te estáis promocionando. Me acabo de dar cuenta que estáis no, haciendo no. una promoción gratis en este podcast. Después vamos No, a hablar no. de paga, ¿eh? Después de hablar de paga, voy a tener que, chin, voy a tener que soltar plata. Pero a lo que voy es que me gustaría que dentro de lo mismo, de tener como algo en una red social, porque sea en menor escala o mayor escala, o de mala calidad o de buena calidad, lo que hacemos hoy en día es crear contenido. Sí. Y a mí me entretiene el tema de crear contenido. No se me hace fácil, Ujú. me cuesta, pero me gusta. Entonces también personalmente me gustaría en algún momento alcanzar a crear contenido de otras maneras y en otras plataformas. Y Entonces- si sale algo le vamos a estar avisando, está claro. Sí. Exacto.
Exacto. A lo que voy es que si algún día yo por lo menos llego y alguien de los escuchas que tenemos le gusta el tema de los videojuegos y en algún momento llego a streamear algo, voy a pasar el dato de ahí. Claro. Mira, ni siquiera, para que no lloren, ni siquiera estoy diciendo, oye, vayan a mi stream, ni siquiera estoy diciendo spam. Estoy diciendo que si en algún futuro llego a hacer algo solo o contigo, vamos a estar avisando por acá. Conmigo no contigo. Y- Conmigo no contigo. Bueno, no conté contigo, pobre que aparezcáis después. Pero eso, o sea, finalmente lo decía para poder decir, valga la redundancia, que quiero invertir cada vez de a poquito más tiempo en este tema de crear contenido, y ya sea en el podcast o en diferentes tipos de cosas. Así es. Pero sin dejarte Yo por llevar lo menos por- tengo un canal de YouTube que nunca vio la luz, que creé el concepto, que hice todo, bueno, tú sabes, Sí, y que nunca vio la luz. gracias. El podcast, Yo creo que eso es lo otro un concepto, y sí vio la luz. Y de hecho te mandé un audio, me acuerdo una vez bien largo. No sé, tenía ganas de hablar y le mandé un audio y te dije un poco lo que te voy a decir ahora y que la gente quiero que sepa. Y fue lo que dije al principio. Nosotros somos dos personas súper desorganizadas, somos súper buenos para dejar todo a última hora y para dejar todo tirado. De hecho, yo también tengo un canal de YouTube, lo pueden ir a visitar, se llama La Cueva de Dragon, pronto va a estar subiendo contenido. Ahí lo dejo. Pero cuando nos juntamos y empezamos a hacer este proyecto, lo bueno que tiene es que los dos nos cateteamos, por decirlo. Hay una palabra un poco obsoleta, ¿no? Ahí estamos diciendo, oye, ya, pues, tenemos que grabar. Oye, ya, pues, ¿qué vamos a grabar? Oye, ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a buscar información? ¿Qué vamos a hacer? Y eso también nos sirvió para llevar esta caga adelante. Sí, porque tenía el compromiso más allá de tu compromiso, el compromiso con el otro. Sí, ¿Cachai? De no dejarlo votado, de seguir con el proyecto. No estoy diciendo que hayamos querido dejar votado el proyecto, porque de repente, no sé, uno está cansado. tenés flojera y el otro ¿no? te dice, ya, pero démosle nomás, Ujú. ¿cachai? Y un paréntesis, lo que hiciste tú sí fue promoción. Así que después tenés que pasar por caja. Tú sí tenés que pasar Sí, por caja. sí, lo tengo claro. Oye, pero mira, ¿sabes qué? Para la gente que lo escucha, lo voy a decir, esto no está maqueteado, insisto. Tú sabes que siempre he tenido mi respaldo con tu canal, Ajá. y siempre te he dicho que el contenido que tú haces es bueno. Ujú. Entonces, de verdad, Voy a llorar. si tienen tiempo, pásense a ver. Yo a este lo reté muchas veces porque veo muchos youtubers, y yo por lo menos los videos de él, yo lo que hacía era a la hora de tomar oncecita, ¡pop!, ponía el video y después desaparecer. Sí, es que el Tuvo un tiempo, tiempo si igual ahí, consume El mucho tiempo, tiempo. po, y ahí nos dedicamos al tema del podcast, y yo lo entiendo. No, y no solo eso, Pero- si tienen que tomar en cuenta que una cosa es editar audio, pero otra cosa muy... Bueno, si Sí, se pasan por mi distinta canal van a distinta cachar, editar video. yo hago videos desde cero. Onda, yo hablo de algo que me gusta, que me interesa. Tengo un video de los animales, tengo otro video... De hecho, tengo un video de del miedo también. Tengo también algunos análisis anticonspiranoicos, hablo de la antena 5G, del chemtrail. Entonces, mi voz es lo principal, pero después tengo que buscar... Es que no se imaginan la cantidad de horas que me gasto buscando imágenes que calcen con lo que digo, y que una imagen te puede servir para 2 segundos de un video de 5 Claro. minutos, 6 minutos, 15, de hecho no me acuerdo cuánto dura el de la antena 5G, pero dura harto, y buscar una cantidad de imágenes o videos que te sirvan para ese video y efectos de sonido y cuestiones, entonces sí, es harto tiempo, y yo lamentablemente no Claro, lo tenía. Y más encima teniendo en cuenta que somos inexpertos, entonces no estudiamos algo como diseño audiovisual, o Claro, tenemos entonces mucho si no conocimiento en sabías hacer edición. algo, tenías A lo que mejor el empezar a trabajo que haces buscar tú, un weón que sea experto y que sea en el tiempo, lo hace en 10 minutos a lo mejor, en ¿cachai? volado. Pero para nosotros que no cachamos, puta, hay que echarle harto rato, Sí, ¿cachai? En busca y en tipo de cosas. Entonces, acompaño yo también tus dichos, échenle una vuelta a la Cueva de Dragon, Sí. no se van a arrepentir, yo sé que les va a gustar. en febrero Y- vuelve. Y yo te lo dije febrero antes, se lo dije por vuelve. WhatsApp, y es verdad, en febrero vuelve. No lo pienso dejar tirado esta vez, porque yo sé que dejo todo tirado, pero es que, mire, estoy haciendo un compromiso así para todos. Imagínense el nivel de compromiso que tengo. En febrero vuelve, febrero sí o sí vuelve. ¿Qué día te dije? No me acuerdo, porque lo vi por calendario, porque era un día lunes. El primero, creo. El primero, miren, el primero de febrero va a haber un capítulo arriba. 31. No, el primero. Va a haber un capítulo arriba. Ahora no lo sé, pero el primero va a haber un capítulo arriba, y no va a dejar de haber un capítulo arriba semanalmente, por lo menos hasta que se termine el año. Y lo digo acá al aire. Ya, pero calmado. ¿Qué pasa si no pasa? Si no pasa, hermano. Si no pasa, ¿eh? ¿Qué pasa si no pasa? Uy, Eso ya. lo vamos a discutir y lo vamos a traer para el próximo capítulo. Sí, ya, claro. Vamos a tener que pagar una penitencia, sí, pues, sí, un apenas compromiso. parta el primer podcast de la segunda temporada, vamos a decir el reto de qué pasa en caso de que no haya por lo menos un capítulo a la semana. Cuando te falle, le va a doler. Así para que tenga es. ahí la presión Sí, de que no puede eso, fallar. Eso.
Vaya a terminar dejando la carrera por no pagar la penitencia. No, porque tengo una idea de cómo distribuirlo y debería estar haciendo más videos a la semana sin tanta presión. Es que es extraño porque uno dice más videos, debería tener menos tiempo. No, pero lo voy a distribuir de tal forma que voy a estar haciendo más videos a la semana de los que subo. Entonces siempre debería tener videos de respaldo en caso de una semana que no pueda, ¿cachai? Si uno... Por algo estoy estudiando ingeniería, va. Uno cacha y uno... No, ahí... mentalidad tiburón. Mentalidad tiburón. Y bueno, yo no sé si quieres agregar algo más, si quieres decir algo más, yo por lo menos... No, nada, de verdad, Conforme espero con lo que hemos conversado hoy día. que este año 2021 traiga buenas cosas para nosotros, para la gente, para los que nos escuchan, sobre todo, solo para ellos, para los que no nos escuchan, ¿no? Y que sea un año, lo dijimos al principio, no cambia mucho porque en realidad es una hora nomás que cada día. Pero si lo vemos como conceptualmente, termina un año horrible, esperemos que parte un año bueno y esperemos que sea un año bueno también para nosotros, en las cosas que hacemos, tanto laborales o estudiantiles, como para nuestros proyectos y nuestra idea, que lleguen a buen puerto y que logremos cosas bonitas, nada más. Mira qué bonito, qué bonito. Así que ya escuchaste tú, pequeño inexperto que estás ahí. Estos dos inexpertos te mandan un abrazo. Así es. Feliz año Un nuevo. abrazo tipo Piñera, sí. Tipo, ¿Viste? claro, tipo ¿Viste ese versión abrazo? COVID y Claro. pásenlo bien, cuídense, ¿ya? Pórtense bien, respete para que lo Sí. respeten. Y si escucharon este capítulo entero, de verdad, muchas gracias porque llevamos 45 Sí, minutos hablando de muchas, lo que muchas vamos a gracias. hablar y de lo que vamos a hacer y son pura idea y proyecto, entonces muchas gracias por haberlo escuchado. Ya, El golpe en la Tilín. mesa. No. el golpe en la mesa llegó el final. Nos despedimos Nos y que despedimos. estén muy bien. Que tengan un feliz año nuevo.